Uma indústria bilionária como esta do cigarro não se constrói assim do dia para a noite. Existe um momento de transição na história do Paraguai de um narco-estado para um estado tabacaleiro. Las tabacaleras hoy representan gran fuente de empleos. O negócio cresceu muito e o Brasil foi ficando cheio de cigarro paraguaio. O cigarro não vai sozinho. O brasileiro que vem buscar o cigarro aqui do Paraguai. E o senhor acredita que é possível combater o contrabando? 57% do cigarro fumado no Brasil hoje é paraguaio. Quando a gente pensa no contrabando, a imagem que vem é essa imagem do cara atravessando o rio, do cara com caminhão. Só que o problema não está exatamente nesse cara, né? Ele é um pedaço dessa estrutura. Mais para trás tem grandes indústrias lucrando muito com isso. Em 1993, um jovem, relativamente jovem, visionário, Horácio Cartes, deu início a uma tabacaleira e ele reconfigurou a indústria do cigarro no Paraguai. Cartes conseguiu transformar uma cultura ilícita, né, de narcotráfico e contrabando em algo lícito, que é a fabricação de cigarro dentro do Paraguai, que está absolutamente dentro da lei. Quem acaba fazendo essa parte pesada e suja é o brasileiro, porque o contrabando de cigarros não para. Este cargamento se incautó en el marco de un intento de contrabando, porque finalmente no se llegó a contrabandear. Es así porque se incautó en territorio paraguayo. Asimismo, en una zona no habilitada por la aduana. Para puerto clandestino. Un puerto clandestino, ¿verdad? Nosotros hemos incautado y hemos detenido, en este caso, el envío de cigarrillo al Brasil, ¿verdad? En un solo operativo ya hemos incautado 5 millones de cajetillas de cigarrillos. Se descubrieron 7 puertos clandestinos en Salto de Guairal, que es cercano a, ¿verdad?, al Brasil. No porque esté en Paraguay y se produce en Paraguay, uno puede quitar por cualquier puerto. E tem outros produtos aqui também, né? Hay motores de las embarcaciones incautados, motores realmente grandes, de 200 HP, ¿verdad? Esto en minutos ellos ya cruzan hacia el lado brasileño por el río Paraná. Acá nosotros lo veíamos como algo normal, como se normalizó eso. El contrabando de cigarrillos. El contrabando de cigarrillos, el contrabando en sí, ¿verdad? Estoy seguro de que la mayor parte de la exportación, por así llamarlo, de cigarrillos al Brasil, o el contrabando, pasan por ciudades. En primer lugar tenemos un expresidente que está vinculado directamente con la industria tabacalera. Y para que tengan una idea de la dimensión y la magnitud de lo que estamos hablando, solamente Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, en el 2017 fue la segunda mayor aportante al fisco. Más de 50 millones de dólares. 55 millones de dólares 55 millones. En 2017. Ok. Tenemos una empresa que es Tabesa, entre otras industrias, y esto hay que ser muy claro, no es la única industria tabacalera en nuestro país. La industria tabacalera de por sí genera millones de dólares todos los años. Se não houvesse o trabalho das tabacaleiras, isso afetaria a economia da cidade? Afectaría. Y yo creo que hoy, menos que antes, tenemos grandes parques industriales, pero aún así no es suficiente, ¿verdad? El Paraguay necesita oportunidad de trabajo. El paraguayo quiere trabajar. Nosotros producimos, nosotros vendemos acá. Los que vienen a buscar son los de Brasil. Eso es categórico. Paraguay no produce cigarro para su población, que es pequeñita. Entonces, desde un comienzo se sabe con qué objetivo se hace esto, ¿verdad? Son 2 billones de cajetillas, 2 billones para un país de 7 millones de habitantes. Y todos sabemos que el Brasil y otros países de la región están los cigarrillos. Entonces, con eso, Brasil debería investigar la ruta, ya que lastimosamente Paraguay, que también puede investigar. Pero acá necesitamos de los fiscales y de los jueces. Y los fiscales y los jueces no lo van a investigar o por corrupción o por miedo.
Você vê que tem uma deficiência na economia, né? As pessoas reclamam muito de emprego, reclamam muito de dinheiro. No governo do Horacio Cartes, praticamente esse negócio floresceu porque precisamente o governo paraguaio não mexeu, não perseguiu como agora está perseguindo. Producimos el cigarrillo, ¿verdad? Y el cigarrillo se te vende a vos, no se le vende al Brasil. Se te vende a vos y vos compras. Ahora, lo que vos hagas ya depende de las autoridades aduaneras lo que tienen que tomar las determinaciones y evitar que exista ese tipo de fuga. Tenemos que ver hasta qué punto el trabajo que se genera es de origen legal y a partir de qué momento se lava o no se lava el dinero del contrabando en empresas legales. El ingreso al sistema financiero es lo que hace el lavado de dinero. En los países donde hay control se hace la trazabilidad. ¿Qué significa eso? Que la fábrica tiene que tener en cada cajetilla una marca, de manera que puedes saber si realmente ese cigarrillo, si se encuentra en una villa en el Brasil, quién realmente produjo y si produjo legalmente. Bueno, ese es un proyecto muy importante que acá se presentó justamente, se trajo al Parlamento y se rechazó. O Código Aduaneiro do Paraguai, o artigo 338, considera contrabando não só o que entra no Paraguai sem pagar imposto, mas o que sai do Paraguai também sem pagar imposto é contrabando. Então o Paraguai também está perdendo com isso. E o senhor acredita que é possível combater o contrabando? Es posible, totalmente, es posible. El Brasil también puede ayudarnos a controlar eso porque gran parte del producto que se utiliza para, en este caso, producir un cigarro viene del Brasil. Brasil solamente lucha en atajar lo que entra y lo que viene a Paraguay. La Policía Federal tiene que atajar cigarrillo que va de aquí y tiene que atajar cemento que viene de contrabando de allá. Entonces ahí hay reciprocidad. Un Estado es soberano. Brasil debería de cuidar sus fronteras y evitar el contrabando de lo que fuera. Así mismo como Paraguay. Tenemos una estadística que en Paraguay solamente tenemos 100.000 fumadores, pues traigamos insumos para 100.000, pongamos un límite. O sea que existe una especie de corresponsabilidad también en esa materia, ¿no? Brasil ya sabe que Paraguay no va a fumar tanto. Brasil sabe cuando le vende, sabe que es para volver al Brasil. Paraguay es pobre. Paraguay es pobre y no tiene mucho desarrollo industrial. Mientras haya paraguayos necesitando trabajar y la única alternativa es el cigarrillo, entonces es una realidad social, socioeconómica. Yo creo que el contrabando va a seguir siendo, o el comercio ilegal va a seguir siendo, pero por muchos años la mayor fuente de ingreso acá en Ciudad.